Leamos la palabra del Señor allí en Segunda de Corintios, el capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Vamos a mirar allí un texto de la palabra del Señor Jesús que dice de la siguiente manera. Ya hermano Jairo nos lo colocó ahí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Otra vez lo voy a leer. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este texto que encontramos entonces allí en Segunda de Corintios, en esta carta, que ya sabemos que pues Pablo escribe allí a los Corintios y como siempre, bueno, a mí en particular las cartas de Pablo pues me traen consejo y me gusta mucho porque de cierta manera, bueno, como toda la palabra del Señor es como muy clara para cada uno de nosotros y poder extraer lo que el Señor nos enseña. Escuchaba al hermano David de temprano lo que podía decir y el texto que tomaba y todos los días que cuando el hermano Jairo, el hermano Edgardo, y aprende uno definitivamente de la palabra del Señor y tanto que hay en la palabra del Señor por aprender. Qué bueno poder aprender y meditar en este trocito de la palabra del Señor en esta mañana. Entonces, mirando este texto y pensando en este tesoro y pensando en los vasos de barro, que yo sé que algunos de alguna de otra manera hemos tenido la experiencia de enfrentarnos a un vaso de barro, a una vasija de barro, y muchas veces esa vasija de barro o aquella porcelana inclusive se nos ha partido. Entonces no sé a cuántos pudieran pensar en esta mañana, alguna vez una vasija de barro se nos partió o esa vasija de barro ya procesada, que ya queda en esa porcelana bonita. Y en alguna época, en algunas casas, uno encontraba muchas porcelanas de esas y cuando llegaba el niño uno estaba cuidando la porcelana y estaba allí el ganso con sus gansitos y la gallina con sus pollitos y el perro no sé qué y el gallo así, porque en algún momento las porcelanas hicieron parte de esas decoraciones en la casa. Ahorita no tanto porque pues ya han pasado el tiempo y ya hay otros artes, otras formas de decoración y ahora entonces se encuentra hasta la facilidad para decorar que no sea difícil, que se gaste, que se rompa, bueno. Pero yo me acuerdo que hace unos años el tema de las porcelanas era delicado, uno llegaba a las casas y tenía que estar cuidado porque estaba la porcelana y hasta las coleccionaban y hay veces, muchas veces se nos cayó alguna porcelana de esas o alguna vasija de esas de barros y yo no sé cuántas eh, o cuántos trataron algún día de renovar esa vasija. Dicen, no, yo voy a coger esa vasija, yo soy capaz de armarla y soy capaz de pegarla y soy capaz de hacerla de nuevo. Hay veces de pronto de niños rompimos la vasija preferida de la mamá, el plato, la porcelana, la vasija de barro y cuántos no tratamos a escondidas de pronto hay veces de curar y resanar esa vasija que obviamente no es tarea fácil y es difícil a veces poder volver a hacer que esa vasija quede de esa manera. En estos días pensando en eso, en algún lugar, bueno, en algún programa que estaban hablando del arte del kintsugi. ¿Eso qué es, hermana? El arte del kintsugi, K-I-N-T-S-U-G-I, kintsugi. El arte del kintsugi, y hay muchas personas, bueno, que nos gusta el tema digamos, de esos términos nuevos, y alguien diría, ¿es el arte del kintsugi qué es? Bueno, ese arte del kintsugi es ese arte se trata de reparar, es un arte japonés, que creo que ellos son los expertos en todo este tema de las vasijas, y ellos trabajan excelentemente esas vasijas, inclusive alguna vez mi esposo viajó y no conoció unos amigos y él me trajo una porcelana china, japonesa, de esas originales, y cuídala porque es esa vasija japonesa especial, de allí, original, trabajada con esos trazos, con esos colores, de una forma fina. Bueno, este arte del kintsugi viene de allá y es ese arte de reparar las cosas. Entonces, ese arte de reparar esas artesanías o esas figuras o esas porcelanas que se han roto por alguna razón,
que se han desgastado, que por el paso del tiempo entonces se han agrietado. Y lo interesante de este arte no es que reparen la vasija, no es que la reparen porque usted y yo podemos tomar la vasija y mirar con qué pegamento la hacemos y puede que usted y yo la armemos, pero el resultado de esa vasija no va a ser un resultado muy agradable, ni muy bonito, ni muy utilizable nuevamente que lo podamos hacer. Pero este arte es una técnica japonesa que consiste en unir esas piezas. De pronto usted en algún momento ahí lo averigua, esos que son así muy inquietos, dice el arte de kintsugi. ¿Qué será eso? Kintsugi. Entonces, K-I-N-T-S-U-G-I. Aquí usted lo busque y de pronto lo estudie y mire algunas imágenes que aparecen de ese arte. Este arte entonces, ¿en qué consiste? En unir esas piezas rotas, ellos cogen una laca especial, empiezan a unirla y obviamente es un trabajo delicado y un proceso delicado porque usted sabe que al quebrarse una vasija, así queden en fragmentos grandes o pedazos grandes que uno dijera, uy, no, está en pedazos grandes, venga, yo la puedo unir, algún pedacito, alguna esquirlita, alguna arcillita en el momento de usted armar, pues le va a hacer falta en el momento de armarla, pero ellos se toman esa tarea de coger esas vasijas rotas que se han desgastado, esas artesanías, esos artes, esas de pronto esculturas que en algún momento hacen parte de alguna herencia o de algún tesoro familiar que data de muchos años, que es original, que muestra ciertas cosas del arte. Entonces ellos toman esas vasijas y con laca las unen, preparan todas las cosas, porque ellos se dan a la tarea de buscar, preparar y coger así la pieza pequeña, la pieza grande. Unir esas vasijas, dice que le echan una laca, un pegamento especial, obviamente, pero lo importante de esto es que esas grietas, yo sé que algunos ya buscaron esa imagen por ahí, porque yo sé que hay unos inquietos que dicen, muestra a ver qué es esto. Usted busca el arte del kintsugi y usted mira que esas vasijas se ven y lo importante de esto es que esas grietas, ellos los resaltan con oro, con plata o con platino. Entonces, usted y yo pensáramos, si vamos a restaurar una grieta, pues peguémosla con un pegamento allí porque ya no va a servir y no va a quedar de la misma manera. Pero este arte lo que hace es que ellos cogen y resaltan esas grietas con oro, con plata o con platino, en lugar de ocultar esas imperfecciones, entonces lo que hacen es que las resaltan y convirtiéndolas en cicatrices, y las convierten y las resaltan, las celebran y las convierten en un ejemplo estético, valioso y único. Entonces resalta las líneas de unión. Usted ve esa vasija que se ha roto, la logran unir bien, de manera bien compacta, y en esas grietas, entonces para que no se vea fea esa grieta allí, porque de todas maneras no la vamos a poder unir tal cual, ellos cogen esa grieta y la cubren con oro o con platino o con plata, y entonces el resultado de esa vasija ahora es una vasija más valiosa porque ha sido restaurada, porque ha sido completada y resalta y celebra esas cicatrices con oro, y este es un arte valiosísimo, es algo valiosísimo, y las personas que practican este arte pues celebran esa forma en que se restauran las cosas. Entonces es una técnica que permite restaurar las cosas, que permite hacer de lo que se ha roto, hacer algo nuevo y hacer algo diferente. Entonces, en la palabra del Señor encontramos muchos ejemplos que nos habla siempre del barro, y somos nosotros comparados con esa vasija de barro, somos nosotros comparados con ese material del barro que tiene esa capacidad de que se rompe y se puede volver a hacer. Y la Biblia se nos habla y se nos ve el ejemplo de esa vasija de barro que se estaba haciendo y se despedazó y se volvió a hacer de nuevo. Y dice la palabra del Señor, así sois vosotros, como ese barro no puedo yo partir y hacer esa vasija de nuevo y hacer algo especial. Así entonces que eh, este arte me dio a entender definitivamente de que eh, ese bonito arte de hacer las cosas nuevas, de reparar aquello que está perdido, eso mismo pasa en nuestras vidas. Si nuestras vidas, por algunas razones,
por el uso, por el tiempo. Tú sabes que las vasijas se van desgastando por más que uno las quiera cuidar, por más que uno quiera cuidar algo, el tiempo, el uso, el ambiente por sí mismo, el polvo, el barro, el mugre, él va desgastando eso, aquello que queremos cuidar. Lo mismo pasa con nuestra vida. Nuestra vida cristiana viene de día en día y vamos ahí y se presentan tantas circunstancias y le servimos al Señor y vamos a la iglesia y escuchamos su palabra, pero en ese día a día, en ese uso, en ese tiempo que llevamos ya demasiado tiempo haciendo tantas cosas, entonces nos vamos desgastando. Y cuando nosotros pensamos, cuando pensamos en este tipo de tiempos que estamos viviendo, que es diciembre, que se hace como esa reflexión de lo que viví, de lo que hice, de lo que me ha pasado, qué procesos he experimentado. Y entonces uno dice definitivamente, solo hablándolo físicamente, lo que usted era iniciando este año, en enero usted puede ver ahorita una foto y dice, uy, de todas maneras sí ha pasado el tiempo, me he desgastado. Eh, me he debilitado, he tenido enfermedades, bueno, ya no somos los mismos y nos vamos debilitando y nos vamos gastando físicamente por el uso, por el tiempo, porque es real. Así usted trate de alimentarse lo mejor, de hacer el deporte, de dormir las horas que tiene que hacer, de aplicarse la crema perfecta, de humectarse de la siguiente manera. El uso y el tiempo va y aquellos que queremos hay veces o se piensa en esa eterna juventud y en esa lozanía del rostro y que el cuerpo no varíe, no cambie. La vida es así, el proceso es así y nada se va a quedar tal cual, sino que vamos a tener un desgaste. Y muchas veces así en la vida física, pero así nos pasa en la vida espiritual. Entonces, en ese proceso de ir adelante en el camino, de pasar una circunstancia, de pasar la otra, pasas esta prueba y vences esa prueba y entonces viene la otra y te empiezas a debilitar y te empiezas a gastar y te empiezas a agrietar y finalmente viene de pronto una caída, viene, te restauras y vas allí, vas allá y en ese proceso de repente esa vasija se rompe, te rompes, ya no puedes más, te has desgastado, ha pasado el tiempo y entonces muchos dicen, no, ya estoy cansado, yo ya he hecho mucho, yo ya he servido mucho. Alguien pudiera decir este año, no, yo ya termino este cargo y yo no recibo. El otro año que entra, pues que yo ya he hecho mucho, yo ya he trabajado mucho y entonces estás agrietado, estás cansado y estás a punto de romperte. Otro siempre de pronto piensa en lo mismo y entonces el martes voy a culto y el jueves también y el sábado voy y el domingo voy y se empieza a convertir todo en una monotonía cuando no experimentamos y vivimos realmente que tener a Dios en nuestra vida, de que aprovechar cada espacio y cada momento que nos presenta para reunirnos y sentir su presencia, compartir con los hermanos, aprender de la palabra, en vez de desgastarnos y en vez de agrietarnos, lo que hace es que puede ir, al contrario, restaurando nuestra vida y mantener esa vasija en el proceso y de la forma en que podemos estar completos y enteros. Entonces, muchas veces ese uso, ese servicio, ese mismo ir, ese mismo venir, la misma responsabilidad, el agite de la vida, hace que nosotros nos vayamos desgastando, que nos vayamos agrietando. De pronto has fallado una y otra vez y estás allí resistiendo y dices en algún momento me voy a terminar quebrando. ¿Sí? Y una ama de casa, de pronto una mujer que viene soportando, carga y carga con el hijo y con el esposo y con el problema y con las circunstancias de familia y con los cambios que los años nos traen y cargas y tú dices, algún momento me voy a terminar quebrando y no voy a poder soportar y no voy a poder soportar. Así se quiebran las cosas, así se quiebran los utensilios y así se ha quebrado alguna vez nuestra vida. Y en algún momento, por algunas circunstancias que uno vive y que pasa la prueba y viene la otra y viene la dificultad, de repente dicen, no puedo más. Me quebré, no puedo hacer nada más. Pero qué importante y qué bonito que saber que como
Los utensilios se quiebran, los corazones y las vidas también. Se desgastan, se desbaratan, y yo no sé cuántos en este momento de terminar diciembre, de estar evaluando su vida, de estar entregando a algunos ya los cargos, de estar entregando a algunos ya los trabajos, de estar haciendo allí esos inventarios y esos procesos que se hacen a fin de año y estar pensando en el nuevo año. Algunos ya de pronto ya hicieron nombramientos, ya estamos en nuevos comités, en la iglesia, que es en lo que nos movemos muchos y estamos pendientes de lo que vamos a hacer el año que entra. Otros de pronto están terminando sus estudios, graduándose y ahora dice, el otro año que sigue, ¿qué voy a hacer? Otros en sus trabajos van a cambiar, van a seguir. Bueno, algunos pueden no tener trabajo y ahora el año que entra, ¿qué va a pasar? Relaciones, ¿cierto? Entonces, estas épocas son esas épocas donde se casa la gente porque es la oportunidad de las vacaciones, porque es el momento festivo, porque nos podemos reunir todos, porque puedo aprovechar y empezar el nuevo año en nuevas cosas, pero también como hay así personas en este momento que pueden decir estoy cansado, ya no soporto más, ya no aguanto más y ha venido agrietándose mi vida al punto que siento que ya me voy a quebrar y ya no voy a poder más. Así como se rompen los utensilios y pasan, se rompen los corazones, se rompen las vidas. Hay vidas que manifiestan en este momento no tengo sentido. No le encuentro sentido a la vida, esto siempre lo mismo, es que no tengo razones de vivir. Y Dios nos ayude y Dios nos guarde a que nada de esto pase y definitivamente y tristemente día a día nos enfrentamos a ese tipo de noticias de niños, de adolescentes, de jovencitas, de una ama de casa, de un caballero, de un joven que dejan las cartas y dicen, no, no pude, no encontré más sentido a la vida y voy a buscar esa paz que por fin estaba buscando y deciden quitarse la vida porque se han agrietado y se han quebrado tanto que ya no encontraron más razones para vivir y para seguir adelante. Así que el Señor nos ayude y el Señor te ayude. Si ha llegado ese pensamiento a tu vida, porque ese pensamiento suele llegar a nuestra vida, no he hecho nada con mi vida, este año pasó y terminé lo mismo y viene el año y en qué voy a seguir. Pero qué bueno saber que en Dios lo que está roto no se desecha, sino que se puede restaurar. En Dios lo que está roto no se desecha, sino que se puede restaurar. Y todos los que están allí conectaditos en esta mañana, que están siempre pendientes, que puedan decir, Señor, yo creo en que tú me puedes restaurar. Y si no estás atravesando por un momento en que estás quebrado, pues, Señor, puedes colocar ahí, decir y animar a otro, pero puedes restaurar, puedes cambiar, puedes hacer de nuevo a alguien que de pronto se esté sintiendo así. Y yo sé que usted conoce personas cercanas que de pronto se han sentido así. Y qué duro y qué difícil es que se despedacen a tal punto que no quieran ser restaurados, no quieran poder empezar de nuevo y tener otra oportunidad. Así que en Dios lo que está roto no se desecha, sino que se restaura. Y eso es una gran bendición. Puede que en el mundo, puede que en la familia, puede que en la vida normalita algo se dañó y usted dijo, esto ya no me sirve, yo lo boto, yo lo rechazo porque se quebró, porque mire, ese pocillo que usted tiene en la cocina ya se despicó un poquito, usted dice, ya no me sirve, porque ya está agrietado, porque ya no se ve bien, no se presenta bien para yo ofrecer algo allí. Pero en Dios aquello que se agrieta, aquello que se empieza a romper, aquello que se empieza a desgastar, hay posibilidad de que se restaure. Hay posibilidad de ser restaurado y eso es lo lindo y eso es lo hermoso de tener a Dios en nuestra vida porque Él puede hacer de esas vasijas que están rotas, que están quebradas, que están vueltas nada, puede venir y hacer algo especial. Y este arte que les decía yo, este arte del kitsugi, este arte que restaura y resalta luego esas grietas con oro, y yo decía qué lindo y lo resaltan y resulta que hasta el precio cambia, porque el valor de la pieza cuando estaba antes de ser restaurada podía tener un precio, pero resulta que ahora al ser restaurada, al darse a alguien la tarea de armarla, de coger cada pedacito, de unirla con esa laca, de ponerle, resaltar esas grietas ahora con oro, porque no la están resaltando con cualquier producto, con plata, con platino, ahora tiene un valor distinto y un valor diferente porque fue restaurada por alguien experto en ese arte y ahora hay un ingrediente especial en su vida que es ese oro. Hermano, y usted y yo tenemos algo valiosísimo y es que tenemos
a Dios en nuestra vida. Por eso este texto, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, que en este caso esos vasos de barro somos nosotros. En la vida nos desgastamos, estamos allí, no somos muy bonitos de pronto en la apariencia, en nuestra vida no era muy hermosa, pero tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros. En este vaso de barro hay algo y hay un tesoro y hay algo depositado en estos vasos y es la gloria, la presencia de Dios, es su perdón, es ese propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Así que el mensaje invalorable de salvación en Jesucristo ha sido confiado en hombres, ha sido confiado por Dios a hombres, ese mensaje, ese poder transformador, ese evangelio, ese llevar y ir y contar a otros y mostrar ese poder, esa gloria, eso que tenemos de Dios, ha sido confiado en hombres frágiles para poder ir a mostrar a otros y reflejar esa gloria de Dios. En hombres frágiles, o sea que definitivamente Él sabía y Dios sabe esa fragilidad que tenemos los hombres y en la palabra del Señor encontramos qué es el hombre, para que tengas de memoria, para que lo visites. El hombre es frágil, es como la flor del campo que está en la mañana, pero ya en la tarde no es como esa neblina que pasa porque somos frágiles. Pero en esa fragilidad Dios ha colocado algo especial y en estas vasijas hay un tesoro precioso que está dentro de cada uno de nosotros. Así que Él ha colocado esto tan especial en hombres y en mujeres frágiles, que fallamos, que nos rompemos, que nos desgastamos. Pero podemos decir que esas grietas Él las cura y no de pronto es con ese material de oro carísimo y finísimo, sino, hermano, poder pensar que con esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, esa sangre que derramó por tus pecados, por los míos, entonces esa sangre nos ha tomado esas grietas y hemos entendido que por su muerte y por su resurrección, ahora somos diferentes, somos nuevos y Él cada día nos transforma, nos regenera, nos restaura y nos hace personas nuevas. Así que gloria a Dios por eso, porque tenemos y contamos con alguien que nos restaura día a día. Así entonces que este enfoque que le da Pablo a este texto, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El enfoque de Pablo al decir que tenemos este tesoro en vasos de barro, no es el empaque perecedero. Él no está resaltando este empaque perecedero que está allí. Él no quiere resaltar ese barro o su material o su proceso, sino él quiere resaltar es el valioso contenido que hay allí. El valioso contenido que hay allí. En las vasijas de barro, en los tiempos bíblicos, bueno, se utilizaba para muchas cosas y muchos procesos, ¿cierto? Para almacenar agua, para almacenar el aceite, para almacenar el vino, para servir comidas. Encuentra usted que esas vasijas despedazadas, porque todo como que se utilizaba, esos pedazos de barro se usaban para llevar la ceniza de un lugar a otro. Se utilizaba hasta para rascarse y para rasparse allí. Y se presenta un personaje en la Biblia que en sus heridas y en sus llagas se rascaba allí con esos pedazos y con todas estas cosas, como esos envases donde se depositaban las semillas y se guardaban, las herramientas, o hace muchos años en las fincas usted encontraba esas vasijas de barro con las herramientas, con las semillas donde se almacenaban allí tantas cosas. En la antigüedad o en los antiguos, en esas culturas de pronto de los indígenas, esas vasijas de barro que se han encontrado tan valiosas de hace muchos años, se enterraban allí tesoros y se depositaban allí esos tesoros especiales en esas vasijas de barro. Y este barro a los años se ha visto que es un material que no es agradable, que no es bonito, que ensucia, que se quiebra, que es frágil, pero se ha utilizado para depositar cosas de mucho valor y muy importantes allá adentro. Y eso mismo ha hecho Dios con cada uno de nosotros en estas vasijas, en esta fragilidad
de seres humanos, en esta necesidad que tenemos, que nos sentimos frágiles, que nos angustiamos, que nos cansamos, que nos dolemos, que hoy somos, mañana no somos. Dios ha depositado algo muy especial en cada uno de nosotros y es su gloria, es su poder, es su perdón, es su presencia y ahora Él vive en cada uno de nosotros. Así que qué bonito entender que este arte que uno aprende de todas las cosas, pero como vivimos en un mundo espiritual, todos queremos llevarlo y aprender y aplicarlo para nosotros. Y yo decía, qué arte más bonito, porque las vasijas las exponen y están en los museos. Hay vasijas y esculturas y algunas cosas que se han tomado y se han restaurado. Y ahora usted las ve ahí exhibidas y el precio y el valor porque se han restaurado y poder decir que Dios, aunque nosotros frágiles, aunque nosotros agrietados, su poder y su gloria se manifiesta en nuestras vidas. Y pienso que eso es algo más valioso. Creo que usted y yo hemos tenido momentos de fragilidad, de dificultad y nos hemos partido, si lo llamáramos así, espiritualmente, emocionalmente, nuestras fuerzas ya no daban más. Pero vino Dios con su poder, vino con su presencia, con su palabra y restauró y cambió nuestras vidas. Y esas vidas agrietadas por el tiempo, esas vidas que fueron despedazadas por algunos actos, por algunas cosas, porque el pecado mismo volvió nuestra vida harinas y ya no había más nada que hacer. Dios vino, nos cogió con esas manos de amor y misericordia y nos restauró y nos armó pedacito a pedacito y ahora nos dio, nos hizo diferentes vasijas nuevas, ahora restauradas con un nuevo propósito para Él. Así que en esta fragilidad y en este desgaste vienen cosas a nuestra vida. En esta fragilidad y en este desgaste, aunque tenemos ese poder, esa excelencia de Dios en nuestra vida, viene la fragilidad de nuestra vida y nos hace vulnerables. Y vienen muchas cosas. Por eso el versículo 8, seguido de este texto, entonces dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros se manifieste en nuestras vidas. Y en esa fragilidad sigue diciendo el texto, obviamente, que estamos atribulados en todo. O sea, en esta fragilidad que nosotros tenemos nos atribulamos, claro que sí, porque este material, porque es débil, porque así somos como humanos, pero estamos atribulados en todo, pero viene como ¿cierto? Viene la contraparte, mas no angustiados. Entonces sí podemos tener tribulaciones en esta mañana y hay cosas que nos atribulan. Pero no nos podemos dejar despedazar y desboronar y agrietar por esa tribulación, pero no nos angustiamos. Colocamos nuestra confianza en Él y no nos angustiamos, no vamos al punto. No nos quebramos, puede que nos estemos agrietando, pero no nos vamos a quebrar, porque tenemos a Dios con nosotros. En apuros, claro que sí que podemos estar en apuros. Hoy muchos pueden estar en apuros. Y han colocado allí sus necesidades y han colocado allí expuestos sus peticiones porque estamos en apuros, porque la vida nos presenta apuros, porque en esta fragilidad de la vida estamos en apuros, porque en esta condición de barro vienen apuros, pero viene la contraparte. Puedes que te agrietes con el apuro, pero no estamos desesperados. Si no nos desesperamos al punto de hacer actos que no tengamos que hacer, de tomar decisiones que no tengamos que tomar, de hacer cosas que deshonren a Dios. Yo siempre tengo ese cuidado de pensar y de decirle en oración al Señor, Señor, permíteme que en cualquier circunstancia yo no te deshonre, sino que yo pueda confiar, que yo pueda creer en ti, aún en mi tribulación, que yo no te deshonre, que yo no me angustie, en mi apuro que no me desespere, que confíe, que espere en ti. Sigue diciendo el versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Entonces somos frágiles, claro que sí. Nos estamos agrietando, la vida nos presenta cosas, puede que nos persigan. Y hoy estarás perseguido y ahí estás perseguido, pero en esa persecución no estás solo. Sabes que cuentas con alguien que está contigo, que te ayuda, que te dice, vamos, ahí vamos, perseguidos, mas no desamparados, no estamos solos.
Las circunstancias vienen, todas las cosas se presentan, sí, puede que nos sentamos perseguidos y estamos agrietados y estamos a punto de rompernos, pero estaremos perseguidos, hermanos, estaremos viviendo injusticias porque vivimos injusticias, porque vivimos tantas cosas, te persiguen, te juzgan, te dicen, pero no estamos desamparados. Dios está con nosotros. Eso que está en nosotros, ese tesoro que está en nosotros nos ayuda a que no nos despedacemos definitivamente, que no nos derriben. Dice que estamos derribados. Sí, podemos estar derribados y puede ser que nos tumbe el problema. Puede ser que nos tumbe, sí, que digamos, no, 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 hermano, pero puede que nos derribe, pero no nos destruyen. Aquí seguimos. Derribados, sí, tal vez hemos llorado, tal vez estamos a punto de quebrarnos, tal vez hemos dicho muchas cosas, pero no nos han destruido. Porque el que dio la vida por ti, por mí, no ha sido destruido. Intentaron destruirle, intentaron hacerlo quitándole la vida, sepultándolo, llevándolo allí a ese sepulcro, pero al tercer día resucitó con poder y gloria y ahora está con nosotros. Así que podemos estar derribados, pero no destruidos porque lo tenemos a Él con nosotros. Así entonces que dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esa vida, esa resurrección de Jesús ahora ha curado, ha sanado definitivamente nuestras grietas, nuestra vida nos da la posibilidad de poder creer que Él hace las cosas nuevas, su poder, su muerte, su resurrección ahora nos hace entender que tenemos a quien vence, a quien está con nosotros y esa vasija puede que esté que se quiebre, sí, pero no se va a despedazar, no se va a derribar porque Él está ahí. Y si se despedazara, y si ya no puedes más, y si estás destruido, vuelto nada, vuelto pedazos, hoy Dios está aquí. Él está aquí con su poder, con su gloria para restaurarnos, para hacernos nuevos, para coger esas grietas, esas cicatrices, esas heridas que tienes, que te cargan, que te restan, que no te han dejado salir adelante, que no te dejan pensar, que no te dejan planear, que no te dejan tener nuevos propósitos. En este día Él viene con ese arte y te cura, te pega, te sana, te restaura, te perdona. Y ya no eres una vasija despedazada, sino que eres una vasija nueva. Puede que las cicatrices se noten, sí. Puede que se mire allí donde te sanaron y la cicatriz esté y la muestra esté, pero está allí y está resaltada y está allí visible para dar testimonio y decir, sí, me partí, me quebré, pero fui restaurada y ahora tengo nueva vida, tengo nuevas fuerzas para poder ayudar e inspirar a otros. Así que este arte me enseñó a mí definitivamente que las cosas destruidas que el mundo repara, que hay alguien experto para reparar, hay alguien experto en reparar mi vida, mi corazón, lo que está pasando dentro de eso, eso que ya no tiene sentido, que ya me quebré, que ya me rompí, que ya me partí. Ahí está Dios para restaurarnos. Así que qué bendición poder contar con el Señor en nuestra vida y hoy más que nunca en este tiempo poder entender que si te estás quebrando, que si te estás desgastando, que si la vida, que si el año, que si el ir, el venir, el servir, la responsabilidad ya te quiebra, has perdido la visión de lo que estás haciendo, has perdido la pasión de lo que haces, has perdido el interés, la intención, porque hay veces hacemos las cosas, servimos a Dios, sí, vamos allí, vamos allá, pero hay veces olvidamos la razón de fondo por la cual lo estamos haciendo. Si estás sirviendo, lo estás haciendo no porque te tocó, no por obligación, no porque estás cansada, te estás agrietando, te estás desgastando, sino al contrario, lo estás haciendo con amor, porque te debes a Dios, porque Él ha hecho todo por ti, porque es la única forma en que le podemos retribuir todo eso que Él ha hecho con nosotros, poder servir, poder compartir con otros, poder inspirar a otros de que se puede vivir una vida feliz, alegre en medio de todo este caos que la vida nos presenta y nos presentará más adelante. Así que en la palabra del Señor hemos encontrado y hemos visto personajes que han sido quebrados, que se han despedazado, que la vida se les ha ido, que
que han sido acusados, que han sido llevados falsamente y se les ha partido la vida definitivamente, esa vasija se ha partido. Pero que vemos que en ese proceso Dios ha hecho cosas especiales, que fueron quebrantados, que fueron quebrados, pasaron por procesos, por dolor, por caídas, fueron despedazados. Pero luego Dios los restauró, los curó, los unió y fueron usados con poder para el servicio de Dios. Y cuando uno mira eso en la palabra del Señor, uno dice definitivamente lo que Dios hace en la vida del ser humano es algo muy grande y es el único que tiene la capacidad y la posibilidad de hacer, curar, restaurar esas vidas, restaurar esos corazones, esas mentes que están cargadas de tantas cosas. Y vemos nosotros que demuestra Dios que esos procesos no son el final, sino son el comienzo de algo diferente y algo distinto con Dios. Cuando nosotros pasamos procesos, cuando somos quebrados, cuando definitivamente sentimos que nos desboronamos, que la vida por sí, porque por las actuaciones de otros, por la manera en que te juzgan, por las circunstancias que vives, te has despedazado. Pero luego, si permitimos que Dios haga esa obra de restaurarnos, de cogernos, de amar, de armarnos, de curarnos, de sanarnos, entonces definitivamente entendemos que es el comienzo de algo diferente y algo distinto. Ahora conocemos a Dios más profundamente. Lo conocemos en esta restauración, lo conocemos en ese proceso. Y decimos, Señor, definitivamente es por ti y tenías un propósito y aprendo. Y si caíste y si pecaste y ahora te restauraste y mira la cicatriz, entiendes que sí fallaste, sí te quebraste, pero que alguien vino y sanó. Y ahora tienes experiencia y ahora puedes ayudar a otro y ahora puedes decir, sí, fallamos, sí, fracasamos, sí, nos quebramos, sí, nos rompemos, pero somos restaurados por Él. Y aprendemos y ayudamos e inspiramos a otros a que podemos seguir, amar a Dios y que tenemos ese perdón de nuestro Dios. Así que vemos en la Biblia a un José, vendido por sus hermanos, acusado falsamente, encarcelado, y uno mira esta historia de José y lo ve tras una y se levanta de una y viene la otra y luego viene la otra y uno ve a José allí como vendido por sus hermanos y todo lo que tuvo que sufrir en ese proceso de esclavitud, de irse lejos de su casa, de su padre, ese niño consentido, que se le era tratado de una manera diferente, ese jovencito, y todo este celo y todo esto que despierta en sus hermanos, y uno dijera, pero ¿por qué José tuvo que vivir todas estas cosas acusado falsamente? No había cómo defenderse, no había cómo hacerlo, y terminó encarcelado allí. Y me encanta algo que siempre vemos en la historia de José, dice, pero Jehová, pero Dios, pero Él estaba con él. Allí estaba con él acompañándolo. Y en esos procesos está Dios con nosotros. Y uno dice, increíble que es que Dios me permita vivir por tantos procesos. Sí, nos permite vivir, hay veces muchos procesos porque necesitamos aprender. Porque nos está llevando en algo para aprender, para ser más fuertes, para ser mejores, para ver su obra y su gloria actuando en nosotros. Sí. Y en este, digámoslo así, quebrantamiento de José, en esta vasija de despedazarse, vemos ahora esa restauración y entonces vemos después quién termina siendo José. Dios lo levanta como gobernador de Egipto y salva a su familia, esa familia que un día le dio la espalda, esa familia que un día lo vendió, esa familia que algún día le causó tanto dolor y tanto tormento, esa familia que algún día él pensó y dijo, pero ¿por qué? De pronto me tuve que vivir todo esto. Ahora es gobernador de Egipto, ahora salva a su familia y no solo a su familia, sino a naciones enteras. Y los ayuda porque ahora Dios ha hecho un trabajo, Él ha vivido un proceso, ahora se presenta ante su familia como el gobernador, ahora es diferente, es distinto, quebrado sí, de pronto con cicatrices, porque fue un esclavo, porque de pronto fue golpeado, porque tantas cosas que tuvo que vivir. Pero ahora es exaltado, es colocado en un lugar diferente
porque allí estuvo la mano poderosa de Dios restaurando su vida. Así que las pruebas son la preparación para un propósito mayor. Eso tenemos que entenderlo y vivirlo así. Las pruebas que llegan a nuestra vida son para prepararnos para algo mayor que viene, para un proceso mayor, para poder reflejar esa gloria. Somos probados, dice la palabra del Señor. Como el oro, de vez en cuando somos probados. Y qué bueno que en ese golpe, en esa grieta, podamos pasar allí, podamos levantar y entender ahora que somos curados y restaurados con un propósito por ese Dios maravilloso. Así que yo sé que en este momento muchos pueden estar viviendo circunstancias así, porque es que nos gastamos, nos debilitamos. Yo en todo este proceso de esta cirugía, de sentirse uno aquí en la casa, de no poder hacer las cosas y en esa fuerza, en ese dinamismo que uno hace todo, se siente frágil. Y dice uno, ay, pudiera tener toda la salud y todas las fuerzas para hacer todas las cosas, pero uno sabe que Dios está ahí con uno, acompañándolo, que en este proceso uno ve la mano de Dios, ve la obra de Dios, conoce a Dios de una manera más profunda y puede confiar y depositar y estar seguro en Él. Y en estos días atrás, el sábado de la semana pasada, que fue esta intervención y fue esta anestesia general que muchos le tienen mucho susto, mucho pánico, porque uno dice, uno se va y no sabe si regresa. Y en este proceso yo siempre, estas circunstancias que he tenido que vivir, el último momento, suspiro allí, cuando uno está, que ya lo van a anestesiar, uno poder decir, Señor, confío en ti. Estoy confiando en ti porque puedo irme, pero no regresar. Pero mi vida está plena, está completa en ti. Y ya uno se va y de repente abre esos ojos y ya, señora Ru, ya pasó todo, ya despertó, ya todo está bien. Y uno en ese proceso de ir, de volver, y lo primero que uno se le viene a su mente es decir, Señor, gracias. Yo recuerdo con ese quirófano una lágrima se me pasaba por aquí al despertar de la anestesia y decir, Señor, gracias, porque pude volver, porque me diste la posibilidad y la oportunidad de hacerlo. Y saber que en todos los procesos contamos con esa ayuda y con esa confianza en Dios y vemos la mano poderosa de Dios actuando en el médico, en el que te está tratando, en el que te está haciendo el procedimiento. Ve uno la mano de Dios definitivamente. Ya sé que en los procesos que uno vive, uno puede ver la mano de Dios. Y entonces con confianza puedo decir, es que definitivamente cuando lo tenemos a Él estamos tranquilos, estamos completos. Estamos tranquilos, nos depositamos y nos descargamos en Él y estamos livianos porque Él tiene el control de nuestras vidas. Así que un proceso de quebrantamiento, las pruebas son preparación para un propósito mayor que Él tiene en tu vida, en la mía, para enseñarnos, para poder fortalecer nuestra fe, para poder ver palpable la obra de Dios y poder decir y contar a otros definitivamente lo que Dios hace. Un ejemplo en la Biblia de un personaje que se quebró, que le fue quitado todo, definitivamente es Job, eso lo sabemos. Y uno dice, Job pasó por tantas pruebas, pierde su familia, pierde sus riquezas, y Job se le toca como todo eso por lo que el hombre lucha y por lo que el hombre pelea, entonces pierde su familia. Uno dice, no, es que mi familia, que no me la toquen, yo por mi hijo hago lo que sea, yo por mi esposo, yo por mi amigo, mejor dicho, mi familia, que me la toquen, y entonces ahí yo me transformo. A Job le fue quitada la familia, perdió su familia. Quebrado, esa vasija casi que se quebró, se despedazó por completo. Sus riquezas, el hombre, mejor dicho, pelea por sus riquezas. Y a mí que no me toquen mi carrito, y es que donde me lo rayen, ahí sí me van a conocer y ahí sí el cristiano se me va a olvidar. A mí que mi casita, ¿no? Las riquezas le fueron tocadas a Job, le fueron quitadas, le perdió todo. Le fue quitado lo que para nosotros decimos que es lo más valioso, que es la salud. Y cuando nos sentimos con la salud quebrantada, uno dice definitivamente la salud es algo precioso que tenemos, y hay veces cuando tenemos la salud no le agradecemos a Dios por esa salud. Pues agradecer a Dios por esa salud que tienes, por esa fuerza de ir, de venir. Porque cuando no la tenemos decimos, uy, cómo nos hace falta. Y la salud, que es el bien.
Más preciado que no hubiera plata que la comprara, que no hubiera riqueza, que no hubiera familia que nos pueda ayudar. La salud también le fue quitada. A Job también esa salud y atraviesa dolor. Usted ve a Job atravesando un dolor profundo, un silencio. De Dios puede ser, ¿por qué pasé? ¿Por qué todas estas circunstancias? Vivió tantas cosas, Job. Podemos decir que Job se quebró, esa vasija se despedazó por completo. Pero luego viene ese arte, no del japonés curando sus heridas con oro, no, viene Dios mismo y ahora restaura su vida y da el doble de lo que perdió. Si él tenía sus riquezas, el doble, su familia, mejor todavía, su salud. Si dice que le dio el doble de lo que perdió, pues sería un hombre muy sano de ahí en adelante. Y tendría la salud porque Dios le devolvió todo. Así que el quebrantamiento revela esa fe genuina que nosotros tenemos y produce madurez en nuestra vida. Vea, es que todo lo que nos pasa definitivamente lo tomamos y lo tomamos cuando estamos en Dios. Porque cuando no es así, renegamos, decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué todas estas cosas? Pero cuando vivimos esos procesos, cuando nos agrietamos y nos logramos quebrar en Dios, decimos, es un propósito, hay un propósito con esto. Qué bueno es entender que en el quebrantamiento, en esas cosas que pasamos y vivimos, nuestra fe es probada y podemos decir, bueno, yo creo y confío en Dios y podemos decir, mi fe es genuina y he creído en algo que es real y que es verdadero y produce madurez en mi vida. Conozco a Dios más profundamente, conozco sus propósitos y entonces usted dice y piensa, y esta salud por la que yo lucho es lo más valioso que tengo, es por lo que me duelo, es por lo que me aflijo, o lo más valioso es saber que tengo a Dios. Lo más valioso es saber que soy salva, soy salvo. Lo más valioso es saber que Él me ha perdonado. Lo más valioso es saber que no, lo que Dios es su propósito es aquí en la tierra, dame riquezas y abundancia y salud, sino que hay un propósito final que es la salvación, que es la eternidad. Entonces dices, esta salud que yo amarro, esta riqueza que yo me aferro tanto, es efímera, es pasajera. Lo más importante es tener mi vida que le agrade a Dios y vivir para Él, porque lo importante es esa eternidad con Dios. Así que todos estos procesos de quebrantamiento, de desgaste, de grietas en nuestra vida, nos llevan a conocer mejor a Dios, a amarle, a verlo diferente, a entender el propósito realmente de nuestra vida. El tiempo está pasando y bueno, qué bueno entender en esta mañana que entonces definitivamente el quebrantamiento no es señal de rechazo. Que nos estemos quebrando no es señal de rechazo, de que Dios ya no te oye, de que tantas cosas están pasando, tanto que es que Dios ya no me ama, que es que ¿qué he hecho para merecer esto? Eso cuando te estás quebrando, cuando hay quebrantamiento en tu vida, no quiere decir eso. Evidencia que Dios está trabajando en ti para un mayor propósito. Para un mayor propósito. Y cuando en todos estos años que conozco el Evangelio y en el ministerio que hemos estado, yo siempre digo, bueno, esta prueba, esto que viene, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Cómo vamos a ver la mano de Dios obrando allí? Y eso nos empieza a hacer madurar y entender y a conocer a Dios. Es todo eso que a veces pasamos. Dios rompe lo que quiere multiplicar. Si Él quiere multiplicar tus fuerzas, si Él quiere multiplicar tu confianza en Él, puede que te rompa, puede que te despedaces, pero al final vas a ver la mano de Dios en tu vida. Poda lo que quiere hacer crecer. Podamos para que algo crezca, para que rompemos y de pronto, sí, la planta se rompe, se hiere cuando la podamos, pero de ahí ya no es una rama, sino salen 2, 3, 4. Y Dios poda nuestra vida, nos quita cosas, nos quita cosas que nos hace doler, pero como resultado viene algo diferente. Restaura lo que otros desechan. ¿Alguien te ha desechado? ¿Te han rechazado? ¿No sirves? Bueno, te estás quebrando tantas cosas. Dios hoy nos acoge, nos ama, nos restaura, nos hace vasijas nuevas. Y ese nuevo arte, vaya averígüelo, vaya mírelo, ¿verdad? Qué bonito.
Dios ha hecho eso en nuestra vida, nos ha curado y no con oro, no con plata, no con platino, sino con su sangre, con su perdón, con su restauración. Así que oremos y digámosle al Señor que estamos en sus manos. Que nos ayude, que nos restaure, hermano, hermana, amigo, amiga, señorita, jovencito. Que el Señor te restaure. Te estás quebrando, si estás que ya no puedes más. Pero Dios te restaura, te sana, te cura. Y esas grietas serán visibles, pero serán visibles para su gloria. Señor Jesús, en esta hora, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, esa palabra que cada día nos trae ese aliento, que nos inspira, que nos da fuerza, Señor, para amarte con todo el corazón y con la confianza de que tú estás con nosotros, con la confianza plena de que tú nos ayudas, que aún en esos procesos difíciles en que pensamos que tú no estás obrando, que tú estás en silencio, que tú estás ausente, Señor, entender que tú estás actuando, tú estás obrando, tú estás permitiendo cosas porque nos quieres enseñar. Veremos tu gloria, Señor, en nuestras circunstancias. Veremos tu gloria, Señor, aun cuando estamos a punto de quebrarnos, que ya no podemos, pero allí estás tú obrando, estás haciendo tu obra, estás restaurándonos, Señor. Se verán nuestras cicatrices, se verán esas grietas que quedaron allí, pero tú, Señor, nos sanas, nos restauras con un propósito, Señor. Permite que todos los que hoy puedan escuchar tu palabra, Señor, este mensaje haga un efecto de poder creer que tú cambias, restauras y sanas nuestras vidas y nos enseñas, Señor. Veremos tu gloria en todos nuestros procesos. Que el Señor nos bendiga a todos, una excelente semana. Dios los guarde.